¿Quieres crear realidad aumentada pero no tienes una laptop potente pero sí un iPhone? Pues has llegado al momento correcto. Hace poco me enteré que Lens Studio acaba de lanzar una aplicación de iOS para crear filtros de realidad aumentada fácilmente y potente. En este video te explicaré todo el detalle, así que, ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Bueno, ahora sí vamos a probar Lens Studio versión aplicativo para iOS. Vamos a hacer un recorrido rápido sobre la herramienta. Estoy en el home de Lens Studio. Acá vemos las plantillas más conocidas. Vemos que utiliza bastante temas de inteligencia artificial, temas de filtros, de estilos, de colores. Y sobre todo vemos también muchos elementos que son virales. Por ejemplo, vemos acá un estilo anime. Acá también otro estilo anime por los ojos, otros estilos graciosos como transformarte en un pez, distorsionar tu rostro, ser la Mona Lisa, ser un capibara. Hay varias cosas interesantes que son también virales y entretenidas. Por ejemplo, vamos a hacerle clic a Red Bat. Acá estoy yo y me cambió el rostro. Lo genial es que vemos abajo la parte de los elementos que se están utilizando. Texto realmente no sé por qué aparece aquí. Yo no veo ninguna opción de texto que se esté visualizando directamente. No lo veo. Pero sí veo, hay un ajuste de imagen. Acá está usando la exposición a 1.3. Entonces, si yo quiero más exposición, puedo hacerlo así. O regreso a la exposición tradicional, que creo que estaba 1.3, 13 creo que estaba, ¿no? Este ajuste te permite hacer contraste. Vamos a cambiar el contraste, la saturación, vibrance, colores vivos, calidez, la tinta, más azul, más verde, efecto granular y otros efectos para más detalle. Vamos a regresar todo y nos quedamos, por ejemplo, exposición era más alto. Ahí. Luego en filtros está en un filtro Vega. Nosotros podemos distorsionar, o sea, podemos cambiar todo lo que queramos. Quizá podemos usar un color blanco y negro más vívido, modificar también la intensidad de este filtro, del filtro de color me refiero, Bloom por ejemplo. Y sobre todo tenemos la opción de Face Gen. Esta parte es la generación con inteligencia artificial del rostro, es decir, podemos modificar el rostro a través de la inteligencia artificial. Y lo genial de todo es que todos los trabajos que hemos hecho previamente en Lens Studio Desktop también se agregan aquí. Yo antes hice una serie de filtros relacionados a los Beatles, y acá tenemos también la información de los Beatles. Por ejemplo, este de acá, he trabajado esta generación de rostro utilizando varias imágenes de Paul McCartney, por ejemplo, y le damos a aplicar. Ya está, a cambio. Si uno quiere agregar más información, puede decir ya, este rostro de Paul McCartney debe estar en blanco y negro, ¿no? Como yo lo pensé inicialmente. Por acá. Y si quiero, vamos a dejar esto acá, ya texto acá. Si puedo escribir Beatles. Y que sea quizá color más llamativo. Este color, por ejemplo. Y luego puedo elegir también, por ejemplo, ya que estoy acá, puedo elegir el estilo de la fuente, de la letra, de arriba.
Bueno, es predeterminada estas fuentes, ¿no?, de texto. Pero puedes elegir la que tú prefieras. Esta, por ejemplo. Algunos elementos dinámicos como decir la hora, el tiempo, la locación, la fecha, locación, bit of location. Esto de manera predeterminada va a aparecer donde estamos ubicados. Varias cosas interesantes. Imagínense que quiero sacar esta información, es más grande. Vamos a darle next. Full bitable. Vamos a grabar. Me quedo con esto. El logo puede ser esto directamente. Y le vamos a dar publicar lente. Lo genial es que ahora está en mi cuenta y puedo ver en qué estado está mi lente que he creado. En este caso está en review, luego va a estar en publicado y así sucesivamente. Y lo he construido rápidamente en la aplicación de iOS. Vamos nuevamente a crear desde cero. Le doy clic al símbolo más. Y acá tengo varias opciones, ¿no? Apariencia. Lo que ya han visto ustedes. Vamos a hacer un retoque de rostro. Por ejemplo, dientes más claros, más blancos. Ojos más cristalinos. Algún maquillaje, ¿no? Un tema de color de labios, o sea, maquillaje, todo lo que tú quieras. Vamos a poner esta apariencia. Luego yo puedo seguir agregando más elementos, más opciones. Por ejemplo, background. Puedo trabajarlo con IA. Puedo tomar una foto. En este caso yo no tengo ninguna foto específica, así que vamos a generar con IA. Vamos a poner beach sun. Ya, está interesante. Le voy a aplicar. Usar otra opción. Por ejemplo, distorsionar el rostro. ¿Qué más? Podemos cambiar, por ejemplo, transformar el cuerpo. Esto también con inteligencia artificial. Están ya elementos generados de manera predeterminada. Básicamente son como esqueletos. No lo recomiendo realmente. Aún quedan muchas cosas por mejorar, pero al menos sabes cómo funciona, ¿no? Eso está mejor. Soy como un robot, un cyborg. Y si por ejemplo no quiero nada de esto, listo. Vamos a agregar también estilos. Esto, vamos a borrar el background y vamos a estilos generados con inteligencia artificial. Este de acá me parece chévere. Hola. Hola. ¿Qué tal me veo? ¿Te gusta?
Vamos a seguir agregando más cosas. Como último, quizá un filtro. Sí, está chévere. A ver. Me gusta. Puedo seguir creando más cosas. Vamos a dejarlo por acá. Guardar. En draft está el elemento que he creado recién ahorita. En revisión está el que he generado hace poco con los Beatles. Y quiero mostrarle un último ejemplo. El distorsionador de rostro. Por ejemplo, este alien de acá. Está genial. Pero si no me gusta, vamos a cambiarle generador de cabeza. En este generador de cabeza tenemos ejemplos básicos y sobre todo está el panda que he creado hace tiempo y que lo puedo traer de nuevo a mi experiencia. Este de acá me parece más chévere. Y sobre esto podemos crear otras cosas, más herramientas, más experiencias. Bitmoji realmente no sé muy bien cómo va a trabajar o cómo se une la experiencia porque está flotando el elemento, entonces no entiendo muy bien cómo funciona. No estoy utilizando, por ejemplo, algún word tracking, solamente está apareciendo el efecto en mi rostro, entonces parece un poco extraño esto, pero bueno, esperemos que vaya mejorando y se vaya actualizando. Y cuéntame, ¿qué te pareció este video? ¿Te gustó? ¿Te gusta el formato que estoy generando? Ya sabes, comenta todo lo que quieras que yo estaré leyendo en los comentarios y sobre eso generando otros videos para saber qué puedo yo estar construyendo nuevos elementos, nuevos tutoriales sobre la realidad aumentada en Lens Studio y Snapchat. Ya sabes, si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos! Despídete, Bitmoji. Bye.